Hola, soy Ramón Reséndiz. Un gusto participar en el tercer Congreso Internacional de Formación Permanente, Estudios Literarios, Nuevos Paradigmas de Lectura del Texto Literario, con la ponencia titulada Imaginación Crítica, Fábulas y Figuraciones, Vampiros y Monstruos en Donna Haraway y Wilhelm Flusser. El presente trabajo tiene como objetivo destacar un conjunto de recursos literarios para la construcción de teoría crítica mediante una estrategia metodológica comparativa centrada en las aportaciones de la pensadora norteamericana Donna Haraway y el filósofo de origen checo Wilhelm Flusser. En el ámbito del pensamiento, la crítica aparece como procedimiento de reflexión e imaginación para cuestionar la realidad existente y proyectar una realidad diferente. Esto es, explorar formas alternativas de estar en el mundo bajo la convicción de que lo existente puede ser de otro modo. Parafraseando a Ernest Bloch, el pensamiento crítico asume que todo aquello que existe no puede ser verdad. El primer eje de comparación de los autores mencionados lo constituye el propósito de su reflexión crítica. En el caso de Flusser, la crítica de la existencia humana a partir de la caracterización de una especie fabulosa que habita las profundidades oceánicas, el Vampiroteutis infernalis, justamente título de su obra. Un octópodo que es un ser erguido al igual que los seres humanos, verticalidad mediante la cual ambas especies superaron su animalidad para comenzar a existir en el mundo en lugar de simplemente ser mundo. La pérdida del suelo es el precio pagado por la especie humana, el del octópodo el exilio al abismo oceánico. Ambos son seres pensantes, viven situaciones límite, exiliados en el abismo del océano o de la tierra firme. Ambos niegan su condición biológica, aunque en direcciones opuestas. En palabras de Flusser, somos espejos el uno para el otro. Su existencia refleja la nuestra y la nuestra refleja la suya. Y en esos espejos podemos reconocer lo que ambos negamos. En las promesas de los monstruos, una política regenerativa para los inadaptados, inadaptables, Haraway critica la constitución discursiva de la naturaleza como lo otro, propio de las historias de colonialismo, racismo, sexismo y dominación de clase de todo tipo. Lo otro, naturaleza concebida como origen, reabastecimiento y servicio, madre, enfermera, esclava. En la perspectiva de Haraway, la naturaleza no es un lugar físico al que uno pueda acudir, tampoco un tesoro para confinarlo, ni una esencia para ser salvada o corrompida. Concebir relaciones distintas con la naturaleza más allá de la reificación o posesión implica analizarla críticamente como tropo, figura, construcción, artefacto. Tal es el propósito de la autora. El empeño de criticar la existencia vertebrada de la especie humana se realiza en Flusser desde el punto de vista del octópodo, mediante una narración fabulada en la cual el Vampiroteutis aparece como su antípoda. La fábula se nutre de una densa descripción evolutiva, el filo de los molusca, la rama o clase de los cefalópoda, su orden, los octópoda, su especie, única como la del ser humano, Vampiroteutis infernalis. Octópodos y seres humanos son filogenéticamente opuestos, existencialmente también. Esa oposición es un recurso clave en Flusser. La existencia humana busca la verdad, el molusco el placer. Por ello su extraordinaria capacidad de palpación en las profundidades. En la fábula, el Vampiroteutis comprende el mundo mediante los 8 tentáculos que rodean su boca, destinados originalmente a succionar alimentos y aproximarlos a ella. Conoce el mundo fluido y líquido para digerirlo. Conocer para el molusco es un gesto pasivo porque sorbe el mundo a diferencia del humano cuyo gesto es activo, porque conocer es avanzar contra el mundo. Almacenamiento de información obtenida y selección de información almacenada constituyen la historia. Los seres humanos, dice el filósofo checo, almacenamos gran parte de la información adquirida mediante objetos, los cuales a su vez atestiguan la historicidad humana. El cuerpo del Vampiroteutis almacena, codifica y proyecta información. Los rayos de color que proyectan sus órganos luminosos, la coloración de su piel, las glándulas y secreciones constituyen recursos de protección, ataque, captura y digestión de su presa, pero también
recogen, procesan, codifican y emiten informaciones que serán almacenadas en la memoria de la especie, formando la historia y cultura imaginaria del Vampiroteutis. Desde el punto de vista existencial, la cultura del Vampiroteutis sería la representación de colores, luces, formas y abrazos mediante los cuales se enmascara su voluntad violenta. Gestos seductores, caricias, abrazos, luces y sonidos le conducen al orgasmo en todos los niveles existenciales. Su meta es informar al otro, imponerle información determinada, alterarlo. Su arte es total y totalitarista, pues su objeto es la sociedad. Su arte es el engaño, el odio al otro, el motivo de su creatividad. El vampiroteutis encarna los deseos negados por el ser humano. No es su opuesto, sino su lado reprimido, así como el ser humano es el lado reprimido del Vampiroteutis. El esfuerzo ensayístico de Haraway es luminoso y potente a la vez. Ejercicio cartográfico y documental respecto a los paisajes físicos y mentales en torno a aquello que en el marco de ciertas luchas globales locales podemos considerar naturaleza. Para la autora, la naturaleza es un lugar común, pero también una poderosa construcción discursiva generada a través de las interacciones entre actores semiótico-materiales, humanos y no humanos. Ubicar y observar tales identidades constituye el resultado de arriesgarse en un campo de sentidos, recursos e intereses estructurados desigualmente. El dispositivo de observación-exploración que Haraway construye mediante el cuadrado de Greimas distingue cuatro zonas de significado. A, espacio real de la Tierra; B, espacio exterior o extraterrestre; no B, espacio interior o el cuerpo; y finalmente no A, espacio virtual o mundo de ciencia ficción. En cada una de las tres primeras zonas enfatiza, en primer lugar, una imagen popular de la naturaleza y la ciencia que aparentemente es amigable y convincente, pero que rápidamente se revela como signo de profundas estructuras de dominación. En segundo lugar, analiza en contraste una imagen y una práctica diferencial o posicional que revelan sentidos alternativos de naturaleza. El último cuadrante explora lo que Haraway denomina neonatología de los inadaptados, inadaptables otros, aquellos que están en una relacionalidad crítica, deconstructiva, difractiva. Ecología de la justicia es uno de los significados reveladores que emergen del cuadrado, especialmente de las luchas de los pobladores originales de la selva amazónica, cuya posición de defensores de la misma deriva de una concepción de correspondencia con ella, en tanto, como dice la autora, cobertura de su propia lucha elemental por sobrevivir. Chimpancés astronautas, conejas de laboratorio virtuales constituyen algunas variaciones cyborg, híbridos, monstruos, figuraciones que aparecen mediante la exploración semiótica y en las cuales se manifiestan las futuras formas y modos de vida de humanos y no humanos. En tales figuraciones se expresa el colapso de las distinciones entre lo orgánico, lo técnico, lo político y lo mítico. El trabajo de las figuraciones es metafórico y crítico a la vez. Permite comprender que la naturaleza no es una entidad puramente biológica, un espacio vacío a la espera del colonizador. El Vampiroteutis es la especie fabulosa que le permite imaginar a Flusser una sociedad en la cual la información está almacenada en memorias artificiales de aparatos, una sociedad del consumo de la información en la cual la existencia humana se realiza en la lucha por preservar y transformar la información. La fotografía como soporte de mensajes coloridos, tal como la piel del octópodo; el gesto de teclear como forma tentacular digital de conocer y configurar el mundo en las profundidades del océano informativo. Flusser se pregunta si la sociedad del futuro será, al igual que la del Vampiroteutis, una sociedad del odio, de la mentira, de violentar al otro por medio de la seducción y la carnada, del totalitarismo de aparatos integrados similares a la masa gelatinosa que secreta el molusco. Responde que ese futuro es probable, pero no inevitable.
Vincula sus esperanzas a la alianza primordial humana contra los objetos, de manera que el otro pueda ser el aliado que informa junto con nosotros y no el adversario que hay que violentar para ser informado. Una esperanza que hoy en día parece naufragar en medio de las profundidades tecnológicas, pobladas de noticias falsas, señuelos, engaños, tal como anticipó la fábula. Visualizar un imaginario lugar otro y producir efectos de conectividad y responsabilidad con ese lugar de ciencia ficcional constituye una de las aperturas de futuro que nos ofrece Haraway. La naturaleza como lugar otro parte de considerar a aquella como una poderosa construcción discursiva generada a través de las articulaciones entre actores semiótico-materiales, humanos y no humanos. La naturaleza en tal sentido se construye como artefacto, como producto de las articulaciones de múltiples actores humanos y no humanos con los cuales tenemos tanta responsabilidad como familiaridad. Vampiros y monstruos que son tanto nuestro espejo como nuestro parentesco. Por su atención, muchas gracias.